Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Los resultados de las elecciones en Colombia. Tras los comicios, todos los partidos cobran sus victorias y pocos reconocen sus derrotas. Hay un balance compuesto de manifestaciones distintas. En grandes ciudades, una reacción contra la corrupción, contra la política tradicional, contra vicios tradicionales de la política que llevan organizaciones alternativas, candidatos alternativos al poder. ¿Quiénes son realmente los ganadores y quiénes son los perdedores? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el mapa del poder político que dejan los comicios regionales en los 32 departamentos y en sus respectivas ciudades capitales. Los reconocidos analistas Héctor Riveros y Mauricio Carradini hacen una completa radiografía de los resultados electorales y desde ángulos de opinión distintos debaten sobre cómo quedaron los denominados presidenciables y las principales fuerzas políticas del país. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el balance que dejan los resultados finales de las elecciones del pasado domingo en Colombia y el impacto que tienen en el ajedrez político, no solo en el nivel regional, sino también a nivel nacional. La noticia. Esta medición entrega un claro diagnóstico de la fuerza electoral que en este momento tiene cada uno de los partidos y movimientos políticos que luchan por el poder en Colombia. El punto clave de esa noticia, los mensajes que envió el electorado y el voto de protesta contra los partidos tradicionales que quedó en evidencia y que fue mayoría en las principales capitales de Colombia. Para este análisis los invitamos a que ustedes participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer con la etiqueta numeral La Noche Balance Elecciones. Numeral La Noche Balance Elecciones. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas. Tenemos dos ángulos de opinión opuestos para hacer un análisis de esos comicios regionales. Saludo en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana, a Héctor Riveros, es director del Instituto de Pensamiento Liberal, consultor, reconocido analista político y columnista. Bienvenido, Héctor, al programa La Noche. Jefferson y televidentes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En Ciudad de México saludo a Mauricio Carradini, analista, ex consejero presidencial, columnista también de opinión. Mauricio, un gusto tenerlo aquí en la noche. Hola Jefferson, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo para todos sus televidentes también. Comencemos hablando de esa lectura que hacen ustedes de los resultados electorales, los finales, los que ya se conocen, de esos comicios regionales que tuvieron lugar en Colombia el pasado domingo. Héctor, ¿cómo interpreta usted estos resultados? Bueno, Jefferson, la verdad pues las conclusiones, digamos, son varias y no solo una, porque hay varias razones. Por ejemplo, la fragmentación política. Tenemos en Colombia 17 partidos, pero además en las elecciones locales se suelen presentar muchos candidatos que se presentan como movimientos ciudadanos por fuera de los partidos. En Colombia se pueden postular candidatos recogiendo un determinado número de firmas y eso hace que muchos lo hagan en estas elecciones locales y regionales por fuera de los partidos. Entonces, pues no es tan fácil hacer las sumas y las restas cuando el panorama es tan variopinto. Pero yo creo que hay algunas dos o tres cosas gruesas para decir. Una primera es que evidentemente, digamos, si hay que ponerle un titular a la noticia, en mi opinión, es la derrota del partido de gobierno. El Centro Democrático, el partido del presidente Duque y del expresidente Álvaro Uribe, si bien logró algunas gobernaciones, algunas alcaldías, es cierto que tuvo menos de lo esperado
y que en algunos lugares, especialmente en su departamento, en el departamento de Antioquia, que es el departamento del expresidente Uribe, sufrió un par de derrotas muy simbólicas al perder tanto la gobernación como y especialmente la alcaldía de Medellín. Y digo especialmente la alcaldía de Medellín porque ahí la ganó un candidato que se presentó como un candidato independiente, pero sobre todo que se sabe caracterizadamente que es un candidato que controvierte al expresidente Uribe. Quizá, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, que también competía contra un candidato del presidente Uribe, no tiene un discurso, llamémoslo, antiuribista, pero el alcalde de Medellín sí lo tenía. Entonces, ahí, digamos, hubo un voto consciente de los electores de estar escogiendo a una persona que no era del Centro Democrático. Entonces, para no alargar esta primera respuesta, Jefferson, yo me quedaría con ese primer titular. El partido de gobierno salió derrotado y las siguientes preguntas serían ¿y por qué? ¿Por qué la gente decidió no votar por el Centro Democrático y votar por otras opciones? Pues más adelante vamos a estar revisando cada uno de esos resultados por partidos en este mapa electoral que les queremos presentar hoy aquí en el programa La Noche. Mauricio, ¿cuál es esa primera lectura? ¿Cuál es el mensaje que envió el electorado colombiano en estas elecciones regionales? Bueno, estoy de acuerdo con Héctor en el tema de la fragmentación. Perdón. De la misma manera, es difícil hacer un análisis en el caso de las gobernaciones. El tema de las alianzas y de los apoyos de los partidos a candidatos de otros partidos desdibuja mucho el mapa real de en dónde estaban los poderes puestos de cada partido. De la misma manera, yo resalto, me parece importante el poder adquirido por la Alianza Verde. Eso no es de desestimar, eso es importante. Y también yo sí no veo tan evidente que haya una derrota del partido de gobierno. Estas elecciones y este gobierno se ha comportado de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados en los dos periodos de presidente Santos, que era un gobierno muy metido en política de manera un poco tramposa, con el tema de la mermelada y con el tema de unos apoyos ahí por debajo de la mesa. Este gobierno no solo suspendió la mermelada, con lo cual pierde un poco de poder en las regiones y de manejo a través de los congresistas, sino de la misma manera es un gobierno que ha estado un poco distante de su partido. Entonces, no podemos criticar al gobierno del presidente Duque, que porque no gobierna con el partido, y ahora en las elecciones achacarle al presidente Duque que es su culpa alguna derrota del partido. De la misma manera, creo que el tema de la derrota del Centro Democrático lo puso sobre la mesa el mismo expresidente Álvaro Uribe, y yo creo que por un tema más emocional que práctico. Realmente para él sí puede ser la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín uno de sus puntos de éxito o de honor. Pero es que estamos hablando de un partido que tiene 6 años de creado, que triplicó las gobernaciones y cuadruplicó la presencia en los consejos y las asambleas. En las alcaldías también hizo unos grandes avances. Y claro, obviamente para Uribe seguramente hay un tema de su candidato en Bogotá, de su candidato en Medellín, de su candidato en las ciudades principales, pero no es evidente este desgaste. Sin embargo, el partido sale de alguna manera fortalecido a pesar del pesimismo del presidente Uribe. Es un partido que creció en votos y creció en curules y creció en gobernaciones. Entonces, las pérdidas en las ciudades principales, aunque son dolorosas, simplemente están reflejando, pues es un partido que está creciendo, es un partido que todavía no tiene el poder y es un partido que no tuvo el apoyo del gobierno. Vamos a analizar los resultados de cada uno de los partidos políticos. Comencemos por el que ustedes me han planteado al comienzo de este debate, este análisis, que es el partido de gobierno, el Partido Centro Democrático. Estos fueron los resultados de esta agrupación política el pasado domingo. El Partido Centro Democrático en 2015 obtuvo una gobernación propia, la de Casanare, mientras en coalición consiguió la del departamento de Tolima.
Para las elecciones del pasado domingo, obtuvo las gobernaciones de Casanare y Vaupés, y en coalición las de Amazonas, Atlántico, Guaviare y Vichada. Y en cuanto a alcaldías de ciudades capitales, el Partido Centro Democrático había obtenido en 2015 las de Leticia, Florencia y Puerto Carreño, mientras que en las elecciones del pasado domingo obtuvo mediante coalición la de Sincelejo. Héctor, ahí usted escuchaba el análisis que hacía Mauricio de los resultados que tuvo para el partido de gobierno y para el gobierno nacional estas elecciones del pasado domingo. Aseguraba Mauricio que en ese momento los resultados pues quizás no fueron los esperados porque el gobierno pues no estaba participando en política y que de alguna manera eso tenía que reconocerse, la distancia que ha tomado el mandatario Iván Duque de su partido Centro Democrático, que esa es una decisión vital para una democracia. Yo quiero conocer su análisis sobre estos resultados y sobre lo que planteaba Mauricio en la parte inicial del programa. Sí, Jefferson, mire, en todas partes, por supuesto, el gobierno es el actor político principal. Este programa, pues, que lo ven no solo en Colombia, sino principalmente fuera de Colombia, pues le sonaría extrañísimo que tuviera, que digamos, la afirmación que usted acaba de hacer en la pregunta fuera cierta, que es el gobierno no participaba. No, es que los gobiernos participan, es que parte de lo que se decide en las elecciones es si la gente está conforme con las políticas públicas que desarrolla el gobierno nacional y entonces vota por las personas que representan el mismo partido que está gobernando, o si por el contrario está en contra de esas políticas y por lo tanto vota por las personas que están en contra de las políticas del gobierno. Eso es lo que se decide. O sea, cuando uno mira un boletín de una agencia internacional anunciando qué pasó en las elecciones de Austria o de Hungría o de cualquier parte del mundo, siempre el lead, como llaman los periodistas, es diciendo cómo le fue al partido de gobierno, si ganó o si perdió. Y aquí además, como ya lo recordó Mauricio, la primera persona que reconoció la estruendosa derrota del partido de gobierno fue el propio expresidente Uribe, que muy temprano, solo unas 3 horas después de cerradas las urnas, pues lo dijo a través del medio de comunicación que él utiliza, que es el Twitter, que es como el comunicado oficial, digamos, del expresidente Uribe, y dijo: perdimos, no hay nada que hacer, así es la democracia. Además me parece que lo hizo con gran altura. Después, pues otras personas dentro de su partido han tratado de hacer un esfuerzo que realmente es insostenible, porque es que francamente decir que es que ganaron porque ganaron la gobernación del Amazonas, en la cual votan 20.000 personas, y en cambio quedaron de último en la elección de la alcaldía de Bogotá, en la cual votan 3 millones de personas, pues evidentemente no hay proporción. Entonces, pues yo no sé, yo no soy del Partido Centro Democrático y el Partido Centro Democrático tendrá que hacer sus evaluaciones y verá si le parece que fue un gran éxito y que por lo tanto sigue en el mismo camino, o como lo han dicho varios voceros del Centro Democrático, tienen que hacer pues un proceso de discusión interna, de autocrítica, para ver si hay algo que corregir. Esa es una decisión de los directivos del Centro Democrático, pero solo termino con esto, Jefferson, recordando que el expresidente Uribe, que es un gran político, ya preveía una circunstancia de esta naturaleza en noviembre del año pasado. Expresó una frase en una conversación con personas de su partido que fue publicitada porque dijo el expresidente Uribe: si Duque no endereza, nos va a ir muy mal. Y se refería a las elecciones de octubre del 2019. Es decir, que ya el presidente Uribe le atribuyó anticipadamente la derrota del Centro Democrático al mal desempeño del gobierno. Mauricio, hay quienes al interior del Partido Centro Democrático aseguran que en ese momento hay una división, un sector que culpa de los resultados al gobierno nacional e incluso también responsabilizan a la baja popularidad del presidente Iván Duque ante estos resultados. Y por otro lado, quienes consideran que los errores que se cometieron en esta campaña electoral son responsabilidad de los senadores y de los cuadros regionales y que no toda la responsabilidad puede recaer en el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Frente a eso, ¿usted qué opinión tiene? Bueno, Jefferson,
Primero, para responder un comentario de Héctor, yo en alguna medida estoy de acuerdo en que las elecciones siempre van a enviar un mensaje a un gobierno, pero la comparación que él ha hecho en algunos casos es con democracias parlamentarias en las cuales claramente el elector local, cuando se vota en la elección local, está votando porque lo va a representar en el gobierno nacional automáticamente. En este caso, sí hay que hacer una diferencia en cuando se vota en Colombia por presidente y en las elecciones locales. La realidad es que los asuntos son distintos. En últimas, el electorado culto o inculto políticamente lo entiende. Cuando está votando por su alcalde, especialmente en las ciudades intermedias y pequeñas, está votando por alguien con quien va a interactuar cercanamente y que en el día a día impacta su vida. Lo mismo con los gobernadores, ¿no? Estamos hablando de temas de salud, de infraestructura. Entonces, claro que hay un mensaje para el gobierno, pero yo creo que el mensaje para el gobierno en este caso ha sido más de gobierne con su partido, ¿no? Porque simplemente está distante y la gente de todas formas votó por su alcalde y por su gobernador. Hay mucho fraccionamiento y también hay multitud de partidos y de la misma manera, claro que hay un tema de falta la baja favorabilidad de Duque que está correlacionada con que no le está llegando a la gente en muchos temas. Ahora, más en específico con respecto al Centro Democrático y quiénes son los responsables y todo esto, de todas formas, Héctor tiene razón, no es lo mismo ganar la gobernación del Amazonas que perder o quedar de últimos en Bogotá. Sin embargo, en total de votos, el Centro Democrático creció. Eso es una medida importante. Segundo, me parece que estamos tratando de leer demasiado en estas elecciones. Eso es una cosa que siempre se hace en Colombia. Entonces aquí es cómo quedaron, y sé que vamos a hablar de esto más adelante, pero cómo quedaron los presidenciables acomodados y todo esto. Y realmente el tema de quién gana o quién pierde, pues hay que verlo en cada alcaldía y en cada gobernación y cómo se acomodan esos poderes en el nivel agregado del partido. Pero más allá de gobernabilidad para el presidente Duque, esto no tiene gran efecto porque cada uno viene con su programa de su partido y eso es lo que está votando la gente y los programas del gobierno nacional son otros. Pues analicemos uno de esos presidenciales. Es Gustavo Petro, quien actualmente es senador, y su partido político, La Colombia Humana, tuvo candidatos no solamente a la alcaldía, sino también estuvo en alianzas participando para ganar distintas gobernaciones en Colombia. Estos fueron sus resultados. La Colombia Humana de Gustavo Petro consiguió la gobernación del Huila en coalición. Sin embargo, este martes, el partido informó que ha logrado 5 sin especificar cuáles departamentos. En alcaldías de ciudades capitales, Colombia Humana obtuvo el pasado domingo en las elecciones regionales, mediante coalición, la alcaldía de Villavicencio, capital del Meta. Vamos con Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal. Pasemos a otra etapa de este análisis y ya tiene que ver con Gustavo Petro. En las últimas horas, el contrario pues a lo que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez, él no ha reconocido ninguna derrota. Por el contrario, ha dicho que su partido político se posesionó a nivel nacional. Héctor, ¿qué opinión tiene usted frente a los resultados? ¿Cómo queda Gustavo Petro como presidenciable luego de estos resultados electorales? No, yo en eso estoy de acuerdo con Mauricio. En Colombia solemos tratar de buscar consecuencias de las elecciones locales en la eventualidad de una elección nacional y como si fuera una especie de primarias exóticas porque es 2 años y medio antes de la elección. Entonces realmente eso no coincide con nada. Entonces a la pregunta de cómo quedó Gustavo Petro yo le diría que igual que antes, está como estaba. ¿Y cómo va a estar el 2022? Esa pregunta no se la puedo responder a partir de las elecciones del pasado domingo. Y lo mismo en los demás presidenciables como personas. Ahora, como partidos, como organización, como estructuras políticas, pues evidentemente el candidato, ahora senador Gustavo Petro, está haciendo un esfuerzo de hacer una organización política propia, entre otras cosas porque parte de sus defectos políticos es que él no es capaz de trabajar en conjunto. Él prácticamente no
puede pertenecer a un partido en el que él no sea como el jefe natural. Entonces se arrima a un partido para un momento de elecciones, pero se sale siempre tratando de tener su propio partido. Y un defecto parecido tiene otro presidenciable, que es Sergio Fajardo. A él también le cuesta trabajo, él tampoco pertenece a uno de los partidos, ni siquiera al Partido Verde, que es con el que tiene mayor afinidad. Entonces tienen dificultades. ¿Cómo les fue tratando de organizar esa estructura territorial, digamos, de una organización política que en los casos de Petro y de Fajardo no tienen ni siquiera personería jurídica? O sea, son movimientos en ciernes. Pues yo diría que a Petro le fue regular, tirando a mal, aunque tiene ganó, digamos, o podría reclamar que ganó algunas alcaldías en coalición, o por ejemplo, pues es evidente que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es una persona cercana a él, aunque es del Partido Verde, pues tiene afinidad y lo apoyó en la segunda vuelta. El alcalde elegido en Medellín lo apoyó en la segunda vuelta. La alcaldesa de Bogotá lo apoyó en la segunda vuelta. En fin, esos que fueron los alcaldes de las 3 ciudades más importantes de Colombia apoyaron a Petro en la segunda vuelta, pero no son de Petro, ni están en su organización política, porque tienen una concepción política, sobre todo de la manera de hacer política, un poco menos mesiánica que lo tiene Petro. El presidenciable Fajardo, que tal vez me estoy adelantando un poquito, Jefferson, pero ya termino, sí. Realmente le fue mal, porque, por ejemplo, en Medellín, que es su ciudad de origen, y en Antioquia, su departamento de origen, pues le fue muy mal en las elecciones. En otros lugares donde apoyó candidatos, pues esos candidatos tuvieron unos resultados exiguos, salvo, por supuesto, en la joya de la corona, que es la alcaldía de Bogotá. Es evidente que él ahí puede reclamar que tiene una parte de victoria, pero tampoco creo que sirva para nada en un análisis de la expectativa de si es que con eso va a tener un buen case para comenzar una campaña presidencial para el 2022. Mauricio, en muchas ocasiones el senador Gustavo Petro, ex candidato presidencial, ha declarado como propios esos cerca de 8 millones de votos que sacó en la última elección presidencial y que lo ubicaron como la segunda mayor votación en Colombia. A juzgar por los resultados que tuvo el senador Gustavo Petro y su partido Colombia Humana en todo el país, ¿usted cree que este movimiento es de alcance nacional? ¿Cómo analiza esos resultados que tuvo él? Bueno, Jefferson, el tema del senador Petro es bastante particular. A mí me parece que él va por un camino de autodestrucción, que realmente casi que hace fútil el análisis. Petro por su personalidad y por su forma de querer hacer política mesiánicamente, solo, pero además peleando con todo el mundo, yo creo que no va a llegar a nada. Como dice Héctor, pues estamos a mucho tiempo de las elecciones presidenciales. De la misma manera, Gustavo Petro, si vemos, uno pensaría que Claudia López era su persona afín para la alcaldía, después de que ya perdió a Holman Morris, y lo que vemos es que no hace más que seguir peleando. Ese es el caso en varias partes del país. Igualmente, yo creo que sí tiene un efecto en su electorado esto de ver a su esposa, a su hijo, a su familia haciendo política apoyados por Petro, porque va en contra de todo lo que él supuestamente dice que ha combatido toda la vida y que está combatiendo. Igualmente, o adicionalmente, nosotros cometemos un error, y es que en Colombia empezamos a hablar de los presidenciables y los candidatos presidenciales al otro día de que se posesiona un presidente. Y hay una cosa que me gustaría comentar, y es que si uno mira, Iván Duque no existía como presidenciable y mucho menos como candidato presidencial ni nada 18 meses antes de ser elegido o incluso de tomar posesión, más cercano aún. Juan Manuel Santos, aunque era un hombre de figuración nacional, no era un presidenciable y no lo hubiera sido sin el apoyo de Álvaro Uribe, y no estaba en eso 18 meses antes. El mismo Álvaro Uribe, quien es el monstruo de la política moderna colombiana y el referente de todo, Álvaro Uribe en octubre del 2001 marcaba 1% en intención de voto.
y para junio de ese mismo año, o sea, 4 o 5 meses antes, Álvaro Uribe no era reconocido por más de 2 o 3% de los colombianos en edad de votar. Entonces nos estamos, uno, adelantando mucho, y dos, a mí no me cabe ninguna duda que el proceso de autodestrucción de Petro es inminente y no vamos a estar viéndolo como candidato presidencial o como candidato serio dentro del tiempo en que empezamos a hablar de elecciones presidenciales. Vamos con otro de los movimientos que dio una sorpresa también en estas elecciones. Tiene que ver con la Alianza Verde, el Partido Verde, que no solamente arrasó en la ciudad de Bogotá, también logró importantes triunfos en Boyacá, en norte de Santander, en Caldas, Cauca, en Magdalena, en Caquetá, incluso también en Huila, lo logró en Alianza. Veamos cuáles fueron los resultados de este partido político que para muchos fue uno de los campeones, de los ganadores de las pasadas elecciones. El partido Alianza Verde contaba en 2015 con una gobernación propia, Nariño. En coalición obtuvo las de Arauca, Boyacá, Guainía, Meta y Putumayo. En los comicios regionales de 2019, los verdes conquistaron en coalición las gobernaciones de Antioquia, Boyacá, Caldas y Chocó. En el año 2015, el partido Alianza Verde obtuvo la alcaldía de Neiva y mediante coalición las de Popayán y Quibdó. En las elecciones del pasado domingo, obtuvo las de Cúcuta, Manizales y Florencia y mediante coalición las alcaldías de Bogotá, Popayán, Quibdó y Cali. Héctor Riveros, ¿a usted qué le dice este triunfo? Es un crecimiento exponencial el que ha tenido el Partido Verde, no solamente en la ciudad de Bogotá, con su candidata Claudia López, nueva alcaldesa de la capital colombiana, sino también en otras importantes capitales y también departamentos de Colombia. Oh, sin duda, Jefferson, que digamos si hay un ganador en estas elecciones es el Partido Alianza Verde, que ese sí muestra un crecimiento sostenido, grande, importante, como estructura y como organización política nacional. Pero yo creo que vale la pena hacer también una aclaración para que los televidentes y sobre todo los que están afuera entiendan bien. Bueno, no se puede entender bien porque la verdad la política colombiana es muy compleja, pero digamos comprendamos un poco mejor cuando se habla de coaliciones. La verdad es que en el resultado oficial de la registraduría aparecen unos ganadores por coalición, pero la verdad es que en esas coaliciones hay un dueño de la coalición y hay unos adherentes, digamos. Incluso en Colombia se utiliza la expresión de coavales, que es una cosa que jurídicamente no existe, porque todos los partidos dan un aval que tiene la misma fuerza, pero digamos, el elegido es claramente de un partido. Le voy a dar un ejemplo. El alcalde de Cali fue presidente del Partido Verde hasta hace 6 u 8 meses. Ese candidato, ese alcalde sale en el resultado oficial, como lo acabamos de oír ahora, en coalición, y se lo atribuyen al Partido Verde y al Partido Liberal, que también dio una bala ahí. Pero claramente ese es un alcalde verde. Lo apoya el Partido Liberal, pero el alcalde es verde. Pero yo podría dar ese mismo ejemplo al revés en Antioquia. El gobernador de Antioquia es Aníbal Gaviria, que es un liberal que ha sido candidato a la vicepresidencia por el Partido Liberal, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín por el Partido Liberal, ha estado siempre en el Partido Liberal y lo coavalaron otros partidos, entre ellos el Verde, pero atribuirle esa gobernación al Verde pues evidentemente distorsiona el análisis. El Verde no ganó esa alcaldía, esa gobernación la ganó el Liberal, así como el Liberal no ganó la alcaldía de Cali, sino que la ganó el Partido Verde. Dicho eso, es evidente, aún haciendo la depuración y dejando los verdes, ganaron bastante bien, se consolidan, por ejemplo, en el departamento de Boyacá, ganaron por sorpresa en la alcaldía de Manizales, con una persona que es muy joven y muy verde. En cambio, en Cúcuta ganó con el sello verde un alcalde que no es muy verde. En realidad ese alcalde incluso empezó pidiendo el aval del Centro Democrático, pero después vio que en el Centro Democrático no se lo iban a dar, terminó en el Partido Verde y terminó elegido. Pero aún a pesar de todos esos revueltos, digámoslo coloquialmente, es evidente que el Partido Verde es
un partido que crece mucho en Colombia en los últimos años. Mauricio, ¿cuál es su opinión ante el crecimiento y la fuerza que ha adquirido el Partido Verde de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones? Bueno, como dije al iniciar el programa, es importante y es de observar. El Partido Verde me parece que recoge mucho del descontento con los partidos tradicionales, del desgaste que dejó en la política tradicional el ejercicio del gobierno de Juan Manuel Santos, con el tema de la mermelada y con el tema de la financiación ilegal de su campaña que se ha venido conociendo. Entonces la gente, venimos en este tren anticorrupción y la gente está un poco cansada del Partido Liberal, del Partido Conservador, el Partido de la U que estuvo en la coalición de gobierno, y entonces están buscando esto que Héctor ha dibujado muy bien, y es precisamente que no hay cómo dibujar. Esto representa cosas muy distintas. Los candidatos tienen los avales, pero perfectamente pueden estar en un partido o en el otro, lo cual también es un indicio de que es muy difícil hacer análisis del partido, porque entonces la gente votó por el partido, votó por el candidato y hubiera votado por ese mismo candidato así fuera un partido totalmente opuesto en ideología. Eso es una cosa que hay que cuestionarse o que hay que revisar. Pero la Alianza Verde, porque es una alianza, esa Alianza Verde adquiere un poder importante. La alcaldía de Bogotá es obviamente un paso importante en la consolidación de un proyecto político. Hay que ver si, de la manera que lo mostró Héctor, si esa Alianza Verde va a acabar teniendo una especie de programa o un proyecto ideológico coherente, o si va a tener que ir acomodando todas estas fuerzas ideológicas en alguna medida opuestas y también regionales y locales para poder seguirse configurando como un partido único, porque simplemente representa cientos de cosas y tiene unas alcaldías y unas gobernaciones con gente que en muchos casos no tienen absolutamente nada en común, ni en su pasado político, ni en lo que representan hoy en día, ni en lo que buscan en el largo plazo como consolidación de ideales de política y de política pública. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos con dos expertos analistas, Héctor Riveros y Mauricio Carradini. Dos ángulos de opinión distintos, haciendo una lectura de cada uno de los resultados que tuvo para cada una de las fuerzas políticas en Colombia, los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Este bloque lo comienzo con Mauricio Carradini, también está Héctor Riveros con nosotros en la ciudad de Bogotá. Mauricio y Héctor, hablemos del triunfo de Claudia López en la ciudad de Bogotá y el triunfo de Daniel Quintero en la ciudad de Medellín. ¿Cómo explicar esas dos victorias electorales y los resultados que tuvo la centroderecha, inclusive los partidos también de la derecha en Colombia, en estas dos ciudades? Mauricio, comienzo con usted. Bueno, lo de Claudia López es continuación de la tradición que ya tiene Bogotá hace algún tiempo de votar independientemente. Tiene una fuerza electoral en gran medida heredada de Petro, eso es una realidad y se demuestra en la poca votación a Juan Amores, que era el candidato de Petro. Me parece que se benefició mucho de la pelea con Petro también. De la misma manera, Galán tenía la oportunidad de ganar esa alcaldía. Creo que le hizo mucho daño que apareciera al final detrás de Galán Juan Manuel Santos, que aparecieran personas del gobierno de Santos que fueron muy cuestionadas y que incluso siguen siendo cuestionadas hoy en día por temas administrativos y de posible corrupción. Con respecto al resultado de Uribe, que tenía el apoyo del Centro Democrático, refleja un poco el fraccionamiento del voto, se lo estaba peleando con Galán, y de todas formas Bogotá responde un poco a la impopularidad de Peñalosa. Peñalosa es un muy buen administrador, en ocasiones ha sido buen alcalde, me parece que en esta ocasión también lo fue buen alcalde, pero tiene una pésima imagen, tiene un problema de comunicación gravísimo. Entonces el candidato Uribe
se veía como algo de continuación de Peñalosa y yo creo que recibió un poco de castigo por eso. Claudia López tiene un mandato para gobernar no tan claro y es un problema de la falta de segunda vuelta en las ciudades grandes. Eso es una tristeza que eso no se haya implementado Mauricio, una vez. ¿Sí? ¿A dónde se fue el voto uribista en Bogotá? El voto uribista en Bogotá, bueno, es que existe el voto uribista en Bogotá, es que eso es algo que yo no tengo tan claro. Álvaro Uribe no necesariamente ha puesto alcaldes en Bogotá, Álvaro Uribe ha apoyado no exitosamente a Peñalosa antes, entonces yo no buscaría explicar a dónde se fue el voto uribista, yo no veo tan claro el voto uribista en Bogotá. Bogotá es una ciudad muy independiente. Me parece que mientras no implementemos la segunda vuelta, los alcaldes van a tener serios problemas de gobernabilidad como los han tenido antes, porque Claudia López llega con menos de con la tercera parte del electorado. Estamos hablando de una ciudad que es del tamaño de muchos países en el mundo. Entonces, es clave. Yo creo que va a cambiar mucho la política en Bogotá una vez implementemos la segunda vuelta y va a ser beneficio tanto de los partidos como de la ciudad para el tema de gobernabilidad, porque el alcalde en este momento, el consejo tampoco tiene manejo del consejo, siempre tienen que llegar a negociar. Héctor Riveros, ¿cuál es su opinión? No, para contestarle, Jefferson, el voto uribista sí existe, claro, en Bogotá, solo que es exiguo, digamos, tiene aproximadamente el 12, el 10 o 12% de los votantes. Eso es lo que he mostrado, digamos, ahora, lo que mostró en la elección de hace 4 años, que tuvo su candidato propio, que fue Francisco Santos, y obtuvo el 12%. Ahora tuvo un candidato que además era un candidato de origen del Partido Liberal, y solo obtuvo el 14%. Y como lo recordaba Mauricio, hace 8 años, quizá el apoyo del expresidente Uribe al hoy alcalde Enrique Peñalosa le hizo perder en esa oportunidad la elección. Bogotá es una ciudad antiuribista, digámoslo, mayoritariamente antiuribista. Y no es independiente para, digamos, usar el calificativo que ha usado Mauricio. No, Bogotá es de centro izquierda. Bogotá vota mayoritariamente de centro izquierda. Así votó en la elección presidencial. En la elección presidencial ganó Sergio Fajardo la primera vuelta y ganó Petro la segunda vuelta. Evidentemente Bogotá no le gusta votar a la derecha desde hace ya varios años, y aquí lo que hubo fue una tendencia que se consolidó. Y eso fue lo que pasó. Realmente, pues sí, claro, seguramente el alcalde Peñalosa influía. De hecho, la candidata y hoy alcaldesa Claudia López pues fue muy crítica con la gestión del alcalde Peñalosa, y seguramente parte de eso era lo que se discutía y lo que se decidía, la continuidad Héctor, de las políticas públicas del alcalde Peñalosa. Pero para seguir más con el espectro nacional y no quedarnos en lo local, pues evidentemente hubo, a mi modo de ver, una intención de voto más de centro izquierda. Y en el caso de Medellín hay una cosa que me llama mucho la atención. La verdad es que el expresidente Uribe no ha ganado elecciones en Antioquia ni en Medellín, pero esta vez tal vez era el primer momento en el cual había como un desafío al nombre de Uribe. Todos los candidatos anteriores que habían ganado elecciones en Medellín eran de alguna manera afines o cercanos a Uribe, así no fueran su candidato en ese momento. De hecho, el alcalde de Medellín es una especie de uribista y más o menos escondido, y está tratando de que el presidente Duque lo nombre ministro y tal. Entonces, bueno, esa es una circunstancia. Pero esta vez, como lo dije al comienzo, el alcalde de Medellín se eligió con un discurso claramente de contradicción al uribismo, y esa me parece que es una simbología importante. Héctor, brevemente, porque se me agota el tiempo, quiero conocer su opinión también, Héctor, sobre lo que sucedió con Carlos Fernando Galán. Decía Mauricio Carradini que cometió un error al presentarse en campaña con esas figuras del santismo, tal y como lo hizo este candidato que aseguraba representar la independencia. En los últimos días apareció con algunas figuras que hicieron parte del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. ¿A su juicio eso fue un error?
No, de eso solo se dio cuenta Mauricio, la verdad, porque nadie importante y destacado del gobierno del presidente Santos estuvo visiblemente en la campaña de Carlos Fernando Galán. Usted no encuentra una foto de un exministro de Santos con Galán. En cambio, por ejemplo, sí encuentra fotos de exministros de Santos con la ganadora. Estuvieron Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera que fueron ministros del Interior. Estuvo el exministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón. O sea que si había exministros de Santos en alguna parte, fue en la candidatura ganadora. Lo otro fue una fábula que digamos que el uribismo se inventó a último momento y de la cual no se dieron cuenta sino ellos, porque además los ciudadanos no viven metidos ahí en las redes sociales, en la chismografía política, digamos, en las que vivimos los que estamos en el análisis político. No, los ciudadanos están viviendo su vida común y corriente y ellos nunca entendieron que Galán fuera un candidato santista, así el uribismo lo hubiera querido mostrar de tal naturaleza para tratar de favorecer a Miguel Uribe. No, yo insisto, aquí había una expresión que yo creo que se manifestó genuinamente y eso fue lo que pasó. En esas elecciones hubo, insisto, un derrotado que fue el Centro Democrático, un partido claramente ganador que fue la Alianza Verde. Si hay otro partido que puede reclamar una victoria es el Partido Liberal, que además ganó las votaciones de Consejo y Asamblea, porque como hemos dicho en gobernaciones y en alcaldía, como hay un montón de coaliciones, no es tan fácil saber qué le toca a quién de la torta, pero en consejos y asambleas sí es fácil y no es un sumar. Y cuando hicieron las sumas, el partido que más votos sacó fue el Partido Liberal. Entonces, ese puede reclamar claramente una victoria, además de que obtuvo alcaldías y gobernaciones. Sí. Pero yo creo que eso es lo que pasa. Mire, déjeme terminar con esto, Jefferson, en 30 segundos. En Colombia hay un espectro político de seis agrupaciones, aunque hay 17 con personalidad jurídica, pero que es: a la derecha está el Centro Democrático, un poco más al centro, pero también a la derecha el Partido Conservador, después está el Partido Liberal, después está el Partido Verde, hay una izquierda que es la del Polo Democrático y a la derecha extrema está la Colombia Humana de Gustavo Petro. Y ahí hay los dos partidos más grandes de Colombia, son el Partido Liberal y el Centro Democrático, y después están compitiendo el Verde y la Colombia Humana, y los otros dos que quedan son un poco más pequeños. Ese es el espectro político que quedó absolutamente claro el domingo pasado. Mauricio, dice Héctor que el santismo no acompañó a Carlos Fernando Galán. ¿Qué dice usted? No, sí, hubo un intento, Héctor. Ahí se acercaron personas, incluso sí se habló de exministros y claro que hay fotos, y al final simplemente eliminaron eso porque se dieron cuenta que Galán traía una tendencia en crecimiento y empezó a estancarse. De todas formas, las encuestas, aunque uno pudiera pensar que fallaron, la victoria de Claudia López estaba dentro del margen de error de las encuestas que la mostraban por debajo de Galán. Pero sí se tuvo en cuenta eso, pero en general estoy de acuerdo con Héctor. El país sigue votando, en las regiones sigue votando liberal y conservador en alguna medida. Y aunque, repito, el Centro Democrático, yo no lo veo como perdedor, tan perdedor como lo ve Uribe. Es un partido que tiene 6 años y al cual, estando supuestamente en el gobierno, no recibió ayuda del gobierno. Y la conclusión sí más importante en la cual coincidimos es el éxito de la Alianza Verde. Pues Mauricio Carradine, Héctor Riveros, quiero agradecerles a ustedes dos por este análisis que le han entregado a nuestros televidentes. Dos lecturas diferentes, sosegadas, claras, directas frente a lo que sucedió en esta fotografía electoral que tiene hoy Colombia, de la forma como en este momento piensan los colombianos. Un pensamiento que quedó manifestado en ese voto que depositaron en las urnas el pasado 27 de octubre. Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal, como siempre un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias, Jefferson, por la invitación y saludos a Mauricio. Mauricio Carradine, analista, consejero presidencial y columnista de opinión. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Jefferson. Saludos a sus oyentes y buenas noches a Héctor.
Los invito a que ustedes continúen participando a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con la etiqueta numeral La Noche Balance Elecciones. Numeral La Noche Balance Elecciones. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.